esta mañana y miren que me da un gusto estar aquí en este púlpito, alabando, agradeciendo a Dios por lo bueno que ha sido. Pasé por esa pequeña operación, pero aquí estoy, renovado, como decía la hermana, prosperado y en victoria. Mis hermanos, abran por favor su vida en la carta de San Pablo a los Romanos, porque vamos a seguir con esta serie de sermones sobre esta hermosa carta. Así de que vamos a ir al capítulo 3 de Romanos. Voy a comenzar en el versículo 1. Fidelidad y infidelidad. Dios es fiel, mis hermanos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros hagamos males para que vengan bienes. Amén. Háganle el favor de sentarse, mis hermanos. A veces hay escrituras que están un poquito difíciles de comprender, especialmente aquí en la carta de San Pablo a los Romanos. Pero Dios nos da la luz para poder entender en simpleza lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hablando sobre lo mismo, sobre esta carta, sobre los judíos que se creían más que los gentiles, y vimos, ¿verdad?, cómo de nada les valía la circuncisión si no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y aquí siguiendo con ese tema, y entra el tema de la fidelidad de Dios. Y aquí Pablo dice, como que tiene un diálogo en lo que leí, como que hay un diálogo entre él y otro, como que se están contestando, así se oye. Y dice Pablo que sí, los judíos tenían una gran ventaja. En comparación con los gentiles, tenían una ventaja grandísima. ¿Por qué tenían esa ventaja grandísima? Porque a ellos se les había confiado la palabra de Dios. Se le habían confiado los 10 mandamientos, a los cuales los judíos en hebreo le llaman las 10 palabras. Entonces eran un pueblo privilegiado, pero el privilegio también trae una grande responsabilidad. Ellos tenían que vivir de acuerdo a los estatutos de Dios, y se habían olvidado. Pensaban que solamente por ser judíos eran merecedores de la gloria en este mundo y en la gloria venidera. Pero Pablo aquí les dice que no, tenían una grande ventaja, pero no la aprovecharon. Y eso repercutió y sigue repercutiendo hasta estos días. Sigue repercutiendo. Ahora, sí era un pueblo especial, por tal deberían de vivir una vida especial. ¿Por qué? Porque el privilegio de tener la palabra de Dios nos hace más responsables. Más responsables. Y como hoy en día, todos los que hemos vuelto a nacer, tenemos una grande responsabilidad. Pero muchos no ven esa responsabilidad. Solamente se quedan aparentemente con los laureles, con sus pensamientos, con sus pasiones. Y hablan de Dios, pero su vida no refleja lo que están viviendo.
lo que enseñan. O sea, lo que están viviendo no refleja que obedecen a Dios. Muchos de ellos, muchos, bastantes. Y no hablo solamente de ovejitas, pero de muchos ministros, pastores, sacerdotes, como se les llame, no viven de acuerdo, aun cuando tenemos un privilegio especial como pueblo. Así era lo que estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, que era muy especial a los ojos de Dios. Y como especialmente eran mirados, ellos deben de vivir de tal manera. Y entonces aquí sigue hablando y dice, sí, tiene mucho, es la ventaja del judío. Y dice, y si acaso algunos han sido incrédulos, entonces Dios va a hacer nula la promesa. No, jamás. Dios no se puede negar a sí mismo. No. Que si algunos fallaron, no. Dios bendice a la nación como nación. Acuérdense que en las Escrituras dice que Dios se ha reservado un pueblo, unos que no han doblado su rodilla ante los vales. Pues ese remanente siempre existe, ese remanente. Entonces estaremos de acuerdo que no todos los judíos son creyentes, o sea que tienen temor de Dios, por decirlo así. No, por supuesto que no. Entonces, dice aquí, entonces que Dios es fiel. O sea, Dios es fiel. Él prometió y Él lo va a hacer. Él no es mentiroso como los hombres. Aquí lo dice. No hace nula la fidelidad de Dios. No la hace nula la promesa que les dio al pueblo. Dice, antes Dios sea veraz. Dios es justo. Y Él dice toda la verdad. Él es santo. De ninguna manera puede mentir. Dice, y todo hombre es mentiroso. Los hombres podemos fallar y ser mentirosos, pero Dios no lo es. Dios no lo es. Y dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Justificado, el testimonio. Cómo vivimos, cómo hablamos, da testimonio de lo que somos. Y somos justificados o no. Y si venzas cuando fueres juzgado. O sea que todo hombre, no importa judío, gentil, va a ser juzgado. Todo. Somos juzgados por nuestros hechos. Y seremos justificados o no justificados. Si hemos vuelto a nacer. Si hemos vuelto a nacer. A los judíos se les había dado la palabra de Dios. Se les había confiado la palabra de Dios. Se sentían privilegiados. Como hoy el cristiano se siente privilegiado por haber probado los laureles de Dios y porque han nacido de nuevo. Entonces tenemos una responsabilidad tan grande de vivir como Él manda ahora. Dios es justo, sí, Él es justo. Él es muy justo y Él es verdadero, Él es veraz. Que si unos no creyeron, Dios va a hacer nula la promesa. No, jamás. Aquí lo dice muy claro Pablo. Ahora, dice, para que seas justificado en tus palabras y cuando venzas cuando fueres juzgado. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Como que está platicando con otros judíos. Y dicen ellos, bueno, ¿cómo? Entonces, si nosotros pecamos, vivimos en injusticia, entonces, ¿eso sirvió para que los gentiles entren al camino? Hacen la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Sería injusto que Dios da castigo? Hablo como hombre. Entonces había eso. Más adelante vamos a oírlo muy claro de que Dios permitió que
el judío cayera para que entrara el gentil. Lo vamos a ver muy claro. Y entonces están diciendo, bueno, entonces nuestra injusticia hizo resaltar la justicia de Dios. Como diciendo, entonces está bien. Entonces, ¿por qué somos juzgados? ¿Por qué somos juzgados si lo que hicimos malo, Dios se aprovechó? Está diciendo, como diciendo así, Dios se aprovechó y hizo su justicia mayor al haberme tumbado. Y eso sirvió para que tú entres. Entonces está como que está medio, quién sabe, medio duro a veces de entender. Pero es que así fue. Dios permitió la caída del pueblo judío para que entrara el gentil. Y después vamos a mirar cómo Israel, el judío, será redimido. Porque Dios no hace nula la promesa. Y más adelante vamos a mirar también, por eso donde se nos dice que no nos creamos tanto los gentiles, los vueltos a nacer. Vamos a oír, porque si el pueblo escogido, al pueblo que se le confió la palabra, no obedeció y fue desgajado, vamos a oír después, continuas tú, olivo silvestre. ¿Qué quiere decir? Que en Dios no hay favoritismos. Dios es justo y es veraz. Aquí no es como, Dios no es como en el mundo, que yo soy mejor. Pertenezco a esta organización, a esta iglesia y soy mejor. Para Dios no hay favoritismos raciales. Él es justo, Él es veraz. Y entonces dice aquí, ¿será injusto Dios que da castigo? No. Dios va a castigar el pecado, lo encuentre donde lo encuentre, lo va a castigar. Tenemos el arrepentimiento, pero el castigo va a venir donde se encuentre el pecado. Lo encontró en el judío, en aquel momento, en aquel tiempo. Y hoy podemos decir, pues lo encuentra en muchos, hoy en día, en los vueltos a nacer. Podrá decir algún cristiano que me oye, un vuelto a nacer, sí, pero yo la tengo hecha ya, porque yo soy nacido de nuevo, y la salvación no se pierde. Podrá decirme alguien que me escuche, ya estoy hablando como Pablo aquí, ¿no? Podrá decir, así lo pensaba el judío, que por ser judío no iba a perder nada, era privilegiado. Sí, era privilegiado, pero tiene una gran responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios, como nosotros tenemos esa responsabilidad. Ay, ministro, pastor, entonces la salvación está diciendo que se pierde. Yo no estoy diciendo que la salvación se pierde. Cuando un hombre es salvado por Dios. Si es un verdadero cristiano, jamás la va a perder. Así de que no me agarren en trampas. Ay, entonces la salvación se pierde. El verdadero cristiano no la pierde. Para que así no me hacen preguntas más. El verdadero cristiano no la pierde. La pierde el que no es el verdadero cristiano. Ese es el que la pierde. Así no entramos en controversias. No, pero que acá dice, no, no señores. No señores. El justo jamás va a perder la salvación. El injusto sí la va a perder. Cristiano injusto, entonces hay cristianos injustos, hay de todo. Miren, hablan los medios. Miren las sandezas que predican. Lo atrevidos que son. Miren lo que está pasando. Miren estas, y hasta les llamo mujerzuelas, que están predicando y se llaman apóstoles. Deben irse a la casa a hacer qué hacer, a barrer, a trapear, a atender al esposo, a atender a los hijos, si es que tienen. Es una capirotada hoy en día. Y son las que hoy manejan iglesias grandes, las que aconsejan a los grandes mandatarios. Están ahí. Cuando se fue prohibido que la mujer enseñara al hombre. Muchos no lo dicen en los medios. Y todavía dicen, ay, así dijo la pastora, ay, así dijo el apóstol. ¿Cuál apóstol? ¿Cuál pastora? Pablo dijo bien claro,
o no es palabra de Dios lo que dice Pablo. Entonces hay mucho hoy en día en que no estamos viviendo de acuerdo a lo que hemos recibido. Y hay una grande responsabilidad, vuelvo a decir lo mismo. Hay una grande responsabilidad. No porque volvimos a nacer de nuevo, podemos hacer lo que queramos. Como dijo aquel patrón mío de aquí en Estados Unidos cuando tenía el trabajo manual. Bueno, hoy predico, pero yo soy voluntario aquí. Y que decía que puedas hacer lo que quisieras, que al fin que estabas salvo. Una compañera de trabajo cuando se fue aventó la carcajada, entonces podemos hacer lo que queramos. Le dije, no podemos hacer lo que queramos. No, tenemos una grande responsabilidad y esa grande responsabilidad nos lleva, y ese privilegio nos lleva a tener en cuenta la bondad de Dios, de dónde nos sacó. Y que tenemos que vivir de una manera diferente, una vida especial, porque nos llamó el Señor a una vida especial, de habernos sacado de una vida de libertinaje. Unos más, otros menos, pero a todos nos sacó de un mundo en caos. En caos. Entonces, ¿es injusto Dios en que castiga? No, Él es justo. ¿O ustedes son pasalones cuando ven una injusticia en su casa? No, para nada, ¿verdad que no? En ninguna manera. Dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo, mis hermanos? Si deja pasar, si pasa por alto el pecado del judío. Si no los castigaba a ellos, ¿cómo va a castigar al mundo? ¿Cómo lo va a castigar? ¿Cómo podemos corregir a un hijo y al otro no lo corregimos? ¿Cómo podemos hacer eso? No. Y me acuerdo porque en eso siempre he sido parejo yo. Igualmente en la iglesia, yo no voy con favoritismos. Amo a los hermanos, pero cuando veo una injusticia, a mí no importa, puede ser el hermano más querido o como sea, como que ya tengo que hablar. ¿Por qué? Porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, ¿cómo Dios iba a juzgar al mundo? ¿Cómo lo va a juzgar? Si no arreglaba la casa primera. Y eso es lo que muchos no entienden hoy en día. Tanto judíos como gentiles no lo entienden. Los judíos todavía creen que están en su onda, en su vida, que son privilegiados porque vienen de Abraham. Y muchos de ellos son bien odiosos. Yo oro siempre por Jerusalén, oro por los judíos todos los días en mis oraciones. Cuando fui en el 2003 para allá a Jerusalén, son muchos tipos, la mayoría son tipos fríos. ¿Tienen a Dios en su corazón? No lo creo. No lo creo. Dios irradia bendición. Los hijos de Dios debemos irradiar paz, alegría. Dios es bueno, mis hermanos. Entonces, Dios no es como el hombre. Dios es justo, muy justo. Vemos aquí, y fíjense que cuando iba en el camino, fue lo que me gustó de Dios, que me amó, a pesar de lo que era. No me apapachó, me amó. Y me pongo a pensar, como dice aquí, entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Castigó al pueblo amado, al que le había confiado la palabra. Aquel pueblo que vio grandezas, que vio cómo la mar se abría, algo que todavía mucha gente hoy no cree y dicen que fue mentira. Fueron testigos cuando cayó Jericó. Las barras con solamente tocar las trompetas, claro, ellos no la tumbaron, la tumbó Dios. Fueron testigos cómo se abrió el río Jordán y que pasara a pasos secos los levitas cargando el arca del pacto, el arca de la alianza.
Y todavía así no creyeron. Y no digo todos, hablo de los incrédulos. Vieron las maravillas, vieron el maná en el desierto, vieron cómo castigó Dios a aquellos pecadores cuando hicieron el becerro de oro. Vieron, igual manera, cómo Moisés ya no siguió con ellos porque había desobedecido a Dios, su legislador, su amado Moisés, que cuando leo esa palabra me da tristeza. Sé dónde está Moisés, pero en el momento da tristeza. Miremos la justicia de Dios, que en Él no hay, por decirlo así, no hay injusticia alguna. Él es justo en castigar, Él es santo, Él es maravilloso. Él nos da el privilegio de poder gustar las bendiciones de Él. Ojo que no vio hechos, momentos. Hemos sido privilegiados, mis hermanos. Si Dios entonces castigó al pueblo de judío, lo castigó, ¿no juzgará también a todo aquel que ha nacido de nuevo y que no vive la fe? ¿Cómo voy a gratificar a alguien solamente por el hecho de haberse inscrito en una carrera? ¿Cómo voy a premiar? ¿Se premiará al que terminó? ¿Se premiará al que corrió bien? ¿Al que tuvo testimonio? ¿Al que le obedeció? Al que obedeció a Dios, a ese es el que va a premiar. Entonces la salvación se pierde. No, el justo jamás la pierde. El verdadero cristiano jamás la pierde. El que la pierde es el incrédulo, el que no es verdadero cristiano. Ese es el que la pierde. Entonces, si Dios juzgó al judío, si lo castiga, va a castigar al mundo. Dios no es como hoy los políticos de hoy en día. No es como ellos. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Y lo digo porque muchos de ellos se dicen cristianos. Hay un favoritismo enorme. Nada más porque si es de un partido o del otro, hay un favoritismo enorme. Por eso hay unos que son independientes, no están aquí ni están allá. Otros mejor ni siquiera votan. ¿Y por qué? Porque hay un favoritismo enorme con los de su equipo. Hay un favoritismo enorme y dañan. Ahorita sale una ley, al rato a las 10, a la 1 sale otra ley, en la noche sale otra ley, mañana sale otra, pasado, para aquí, para allá, para el sur, hablo en el continente, para al norte, para Canadá y más allá, y luego le brinca para Europa, le brinca para el Medio Oriente. Es una bola de burbujas. Y muchas de esas leyes son malas. ¿Qué se está haciendo? Los que leemos los medios, y cabe aquí porque Dios es justo. ¿O qué no dice la palabra? Que Dios impuso las leyes en este mundo. Sí, Él las puso, pero no se obedecen. Entonces, si Dios juzgó y castigó al judío, ¿creen ustedes que Dios va a pasar por alto lo de los gentiles? Por favor, de ninguna manera. Y no porque quiero yo que sean castigados uno y el otro. Estoy hablando solamente lo que está escrito y que también ahí me toca. Y de qué manera debo de vivir. ¿Qué nos está oyendo tanto de que la administración está perdonando a maleantes, a saboteadores, a hostigadores?
Está perdonándoles, dándoles el perdón. Acaban de anular un fondo, una jueza, un juez, un fondo que era de miles de millones de dólares destinados para los que sabotearon la Casa Blanca en los años pasados, para indemnizarlos, no solamente a ellos, pero a muchos. Y digo yo, ¿cómo puede ser eso? Perdonándoles a maleantes, a hostigadores, asesinos, perdonando a mandatarios cuyos años de prisión eran muchos por narcotráfico, perdonándoles y sacándolos, lastimando al pobre, favoritismo bruto, lastimando al pobre, por el solo hecho de estar aquí, encadenándolos de manos, de pies, cargando unas cadenas que dijo una pobre mujer de 23 años. Pesaban mucho las cadenas. Y entre más me movía, me apretaba mis canillas, me apretaba acá abajo las cadenas, me apretaban en los pies. Lloraba, pedía agua y ni me daban. Les pedía comida porque me dolía el estómago. No podía ya. Y si no me daban y se carcajeaban, se burlaban. Y sacaban su comida y para comer delante de nosotros. ¿Ustedes piensan que Dios va a pasar por alto todo eso? ¡No! Por supuesto que no lo va a pasar por alto. Y es cosa, todo esto tiene que ser sabido porque tenemos que estar orando. ¿Que Dios no verá? Sí lo mira. Pero cada cual va a recibir aprobación o desaprobación. Aquí y allá. Y si no fuera aquí, de allá nadie se va a escapar. Pero desde aquí, porque mucha de esa gente, como el judío, que se creía privilegiado, no tenía paz. Ni ellos mismos se aguantaban. Miren lo que le hicieron a Jesús. Y que no se tocaran entre ellos mismos porque se terminaban. Hoy es igualito. Entonces el gentil se está creyendo ya ahora mucho. Cuando oímos muy claramente que en Dios no hay excepción, que Dios es fiel para aquel remanente que es fiel y que va a seguir fiel. Y que estén seguros que la salvación del justo no está en juego. La salvación del justo es segura. Y lo digo 100%. Que es segura. La que no es segura es la del infiel, del injusto, el que está predicando lo contrario, el que se burla, el que avienta la Biblia, el que toma a Jesús como si fuera la persona y juega con el nombre. O dice sus tonterías. Sí los hay. Y lo he oído. No. Esos ahorita ni salvos son. Esos no son salvos. Porque por tus hechos eres medido, como digo aquí. Vencerás de acuerdo a tu conducta. Algo así fue lo que leí. Entonces, mis hermanos, ¿Dios es injusto en castigar? No. No es injusto. Entonces, ¿cómo debemos de vivir si fuimos especialmente llamados como los judíos, los privilegiados? Pero no miraron que el privilegio trae una responsabilidad muy grande. Y es igualmente para nosotros los cristianos. Los que hemos nacido de nuevo debemos de poner la muestra en todo aspecto. Poner la muestra. El ejemplo de que seguimos a un Dios maravilloso, no a un Dios que atropella. Podamos hablar cosas bonitas y ni tan bonitas. ¿Por qué no le llamo bonitas? Yo le llamo sarcasmo, podría decir. Sino más bien adulan a los débiles de carácter
Y estos se la creen porque eso es lo que los alimenta, la adulación, que los adulen, ser vistos, ser vistos, ser vistos. Y es lo que hoy en día quieren aparecer en todo lugar. Yo por mi parte yo no quiero ver ya más eso. Y que en todo lugar les gusta la adulación. Y hay muchos que están adulando. Entre comillas pastores y entre comillas pastoras, que han mejor andar en sus casas haciendo el quehacer, sirviéndola de mamá o de abuela o de lo que sea. Pero jamás tratar de atesorar lo que no es de ellos, lo que no es de ellas, que es la palabra de Dios. Porque si fuera la palabra de Dios en ellos, vivirían diferente, apoyarían diferente, obedecerían la palabra de Dios y ni hablarían. Me refiero a esas mujeres que andan ahí como dirigentes, como pastoras, como apóstolas, ni para nada. Entonces, sí debemos de vivir una vida especial. Fuimos llamados, como los judíos, a una vida especial, nacimos de nuevo. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a esa vida especial a la que fuimos llamados. ¿De dónde nos sacó? Yo me acuerdo, yo le he preguntado a mi Dios, en los ratos cuando estoy en silencio, digo, Señor, ¿por qué me salvaste? En este momento me siento muy bien, ¿verdad? ¿Por qué me salvaste, Señor, si eres mal viviente? Dijo, porque tuve misericordia de ti. Tuve misericordia de ti, tú ten misericordia de los demás. Cuando Dios ha usado misericordia en ti, tú debes ser una persona con misericordia. Si no, no conoces a Dios. El momento en que Dios me llamó, yo le ofrendé mi vida a Dios. Y estaba soltero. No necesité de vejigas para nadar, por decirlo así. Fui feliz en mi soltería, siguiendo a mi Dios, sin necesitar a nadie. Dije, le doy mi vida a Dios, se la ofrendo a mi Dios. La tenía perdida, ahora mira, con mi Dios ahora nos queda un camino. Y así ha sido, así ha sido. Ya 50 años de seguir a mi Dios, 50 años, 51, 52 casi ya de seguir a mi Dios, bodas de oro, casi 52, pero no se me olvida jamás de dónde me sacó el Señor, no se me olvida. Miren, acaba de morir mi hermano, mi hermana cuidándolo, como quien dice, de las calles, donde quiera, en lugares, por 28 años. Él había vuelto a nacer, se tiró al pecado. Se tiró al pecado el pobrecillo. Vivió de una manera muy fea, muy feíta, a lo bárbaro, a extremos, a extremos. Murió terminado. Se miraba como un hombre de 70 y tantos años o más, cuando solamente tenía 60. El más joven de la familia, el más joven. A él se le había puesto el nombre de Antonio porque acaba de morir mi hermano mayor, Antonio. Pues ya se fueron los dos Antonios. Y me pongo a mirar que el más grande ya se fue, el más chico ya se fue, y abajito de mí había otros dos, se fueron, y chiquitos. Me pongo a pensar, mira, cuando dio aquella epidemia, lo que haya sido, yo estuve paradito. Dios me libró. ¿Por qué me habrá librado? ¿Por qué? Y después le pagué con mal. Y digo ahora, mira nomás qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. No merezco llevar en este vaso de barro la bendición de Dios, la palabra de Dios. Pero Él por su misericordia nos ha llamado, mis hermanos. Tu vida puede ser similar también, pero Dios te llamó. Tenemos un grande privilegio. No cuestionen a Dios, no lo cuestionen porque Él es justo. Él jamás va a permitir que el justo mendigue, que el justo caiga
y no se ha levantado. Él jamás lo va a permitir. A Él importamos. A Él importa la verdad, no la hipocresía. De eso está lleno el mundo, mis hermanos. De eso está yendo. Entonces, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo si no juzga al judío? Por favor, como muchos hoy en día elevan a los judíos como si estuvieran muy en alto. La iglesia es la que está en alto. Y ellos están entrando a la iglesia. Ellos están entrando, recibiendo a Cristo en su corazón. Así fue. Vamos a oír más adelante todo lo que pasa. Dice Pablo, pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Le dice al judío, al que lo está oyendo por decirle judío. Si mi mentira. Dice, porque aún soy juzgado como pecador. Dice el otro judío. Ok, entonces sí, por mi mentira fui malo. Dios hizo justicia porque yo fui malo y tú entraste, por decirlo así, y tú entraste al camino. Entonces, ¿por qué soy juzgado? Vuelve a decir de vuelta. No, es el plan maravilloso de Dios. Él bendice al que bendice a quien Él quiera. Pero no fueron juzgados ni castigados por buenos, sino porque eran malos. Y dice, pero, y lo dijo, dice Pablo, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, es justo. Se nos dio la palabra de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, condenación como a ellos. Lo que sí queda claro es la infidelidad del hombre. Queda claro, tanto de judío como de gentil. Pero no somos de esos ya. Somos de los que creen para vida. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Tengan paz. Cristo les ama. En Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501(c)(3), sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.